Bien, entonces hemos establecido que la teología es esa invitación que nos hace Dios a conocerlo y disfrutar más de Él. Entonces, eso quiere decir que la teología en la vida cristiana juega un papel importantísimo. Y noten que utilizo esta frase en la vida cristiana porque, como dijimos en el video anterior, no se trata de una práctica elitista, de algo que solamente las grandes mentes pueden realizar, no, sino que esto es algo que todos nosotros realizamos. Y especialmente el cristiano debería ser consciente de qué teología tiene. Entonces, la teología en la vida cristiana juega un papel muy, pero muy importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque nuestra teología afecta directamente nuestra relación con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo adorar al Dios verdadero si yo no lo conozco bien, o si no tengo claro quién es Él y qué es lo que Él realmente quiere de nosotros como humanidad. Entonces, la imagen que yo tengo sobre Dios, con los conceptos que yo haya creado sobre Dios en todo el transcurso de mi vida, pueden acercarme más a Dios o pueden alejarme más de Él. Por eso es la importancia de que nosotros podamos ser conscientes de qué es lo que creemos, qué es lo que creemos sobre Dios. Conocer a Dios es justamente entrar en ese proceso de relacionarnos con Él. Y muchas veces puede pasar que estamos aprendiendo muchas cosas de Dios, ¿verdad? En las escrituras, pero realmente no lo estamos conociendo a Él y tal vez a través de las escrituras estamos sacando conclusiones erradas sobre Él. Pensemos, por ejemplo, en el contexto de Jesús cuando llega en el primer siglo, ¿verdad? En el contexto de los fariseos. Noten que si ustedes observan esa historia, se van a dar cuenta que los fariseos eran personas muy conocedoras de las escrituras. Se sabían las escrituras de pie a cabeza, en este caso el Antiguo Testamento. Sabían todo lo que tenían que saber, se conocían todas las leyes, eran expertos memorizándolas. Sabían mucho sobre Dios, todo lo que él había hecho, todo lo que él había dicho a través de Moisés y a través de los profetas, pero en realidad no conocían a Dios, no se habían relacionado con él de forma correcta porque habían confundido el conocer de Dios o el saber de Dios con conocerlo a él. Y entonces las conclusiones que ellos habían sacado a partir de las escrituras, en este caso del Antiguo Testamento, eran incorrectas, no apuntaban hacia Dios. Entonces cuando Jesús llega a este mundo y comienza a revelarles al verdadero Dios a través de su amor, de su compasión, de su misericordia y todo lo que hace Jesús en su ministerio, esta gente no puede ver que lo que Jesús está haciendo viene directamente de Dios. Al punto que Jesús les dice, ¿no? O sea, ustedes no conocen, no aceptan lo que yo hago porque ustedes no conocen al Padre. Si ustedes conocieran el corazón del Padre, aceptarían lo que yo hago y más bien darían gloria a Dios por esto que yo hago, pero no pasaba así. Entonces noten cómo en el caso de los fariseos, ¿verdad? Sus reflexiones, sus conclusiones teológicas eran completamente incorrectas a pesar de que venían de la Biblia, a pesar de que ellos se la pasaban estudiando las escrituras, sus conclusiones teológicas eran incorrectas y por esa razón ellos no podían relacionarse con él. Y a nosotros también nos pasa en la actualidad, podemos observar cómo diferentes conclusiones teológicas llevan a las personas a alejarse más de Dios o apartarse de él. Entonces, pensemos en una persona, por ejemplo, eh, en una persona que tiene una imagen de Dios o ha llegado a la conclusión de que Dios no existe. Si una persona llega a esta conclusión, evidentemente es una persona que no va a vivir de acuerdo a los valores de Dios porque no cree en Él. O sea, si alguien le dijera, por ejemplo, mira, pero es que tienes que ser respetuoso porque, sabe, Dios es amor y Él nos ve a todos como iguales y tal, lo que esa persona va a decir es, no, pero es que si yo no creo en ese Dios. Entonces, básicamente lo que dice es, si yo no creo en ese Dios, no estoy sujeto, no estoy amarrado a sus condiciones o a lo que él desea, a lo que él pida. Entonces, evidentemente, su conclusión teológica de que Dios no existe lo ha alejado de relacionarse con Dios. Por otro lado, ¿verdad? Pensemos en un cristiano que sí cree en Dios, ¿verdad? Pero en sus conclusiones teológicas ha llegado a crear un concepto de un Dios que es bastante, bastante tirano, de un Dios que está arriba, desde el cielo, mirando a la humanidad eh, con desprecio, ¿verdad? Porque somos unos pecadores que no servimos para nada y entonces está esperando que nosotros nos equivoquemos para enviarnos un rayo y castigarnos, ¿verdad?
Entonces, en esa conclusión teológica a la que este cristiano ha llegado, ¿cómo viviría un cristiano con esa conclusión teológica? Pues un cristiano con esa conclusión teológica vive con miedo, vive con temor. ¿Por qué? Porque para él Dios es alguien que está arriba mirando cuando nos equivocamos para castigarnos. De tal manera que va a vivir con miedo de no equivocarse nunca para que ese Dios no se vaya a enojar con él y lo castigue. Entonces, noten cómo las diferentes conclusiones teológicas a las que nosotros llegamos afectan directamente nuestra relación con Dios. Pero no solamente eso, sino que también nuestras conclusiones teológicas afectan nuestra relación con nosotros mismos. Y es que la Biblia nos muestra que la humanidad se pierde cuando el hombre se aleja de Dios. Entonces, si mis conclusiones teológicas son erradas, no van de acuerdo a lo que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras, sino que son conclusiones que hemos construido a lo largo de la vida por diferentes caminos y a veces son conclusiones teológicas que las construimos con la Biblia, pero así como los fariseos llegamos a conclusiones incorrectas a partir de la Biblia y entonces pues nuestras conclusiones teológicas terminan afectándonos de la misma manera. Entonces, esas conclusiones erradas nos alejan de Dios y cuando el hombre se aleja de Dios, su imagen se pervierte y comenzamos a destruirnos a nosotros mismos. Comenzamos a destruirnos a nosotros mismos. Eh, Vivimos en una época en donde podemos ver cómo el ser humano está tan alejado de Dios que estamos comenzando a incluso a dañar, a destruir nuestra propia imagen. No somos ni siquiera conscientes de quiénes somos nosotros como especie. Entonces, como especie humana, ¿no? Como raza humana. Y entonces estamos yéndonos por caminos que no tienen nada que ver con la imagen de Dios en nosotros. Entonces, nos destruimos a nosotros mismos, no nos valoramos de la forma en la que deberíamos valorarnos. ¿Por qué? Porque nuestras conclusiones teológicas afectan en cómo nos relacionamos con nosotros mismos porque en la medida en que el hombre se aleja de Dios, entonces se va perdiendo, se va destruyendo. Em, y no solamente eso, no nos destruimos solamente a nosotros mismos, sino que también nuestras conclusiones teológicas afectan nuestra relación con los demás. Porque cuando el ser humano está lejos de Dios, es capaz de dañar a los que le rodean y centrarse en deseos egoístas. Si recuerdan la historia de Caín y Abel, esa historia en Génesis justamente está ahí para mostrarnos cómo el ser humano, una vez que se aleja de Dios, inmediatamente comienza a dañar las relaciones con las demás personas, eh, porque no vemos a través de los ojos de Dios, vemos con nuestros propios ojos y comenzamos a centrarnos en deseos egoístas y esos deseos egoístas nos impulsan a pasar por encima de quien sea y terminamos dañando a otras personas también. Desde una teología incorrecta podemos alejarnos de Dios y obviamente dañar las relaciones con las personas que nos rodean también. ¿Por qué? Porque una verdadera teología, una teología que nos acerque a Dios, nos va a ayudar a entender nos va a ayudar a entender la vida y nuestras relaciones con las demás personas desde los ojos de Dios. Y vamos a querer tratar a las demás personas de la forma en la que Dios desea que sean tratadas, así como lo somos nosotros también. Entonces, el ser humano destruye las relaciones en la medida en que se aleja de Dios. Y número 4, y esta es interesante también, y es que nuestras conclusiones teológicas afectan incluso hasta la forma en que nos relacionamos con el resto de la creación. Es decir, no solamente con las personas, sino también con todas las especies que existen en el mundo y con todo el planeta Tierra. Cuando nosotros no conocemos a Dios, y nuestras conclusiones teológicas son equivocadas y no conocemos a Dios verdaderamente, comenzamos a destruir y a usar mal todo lo que Dios ha creado y ha puesto a nuestra disposición. Fíjense que si nosotros reflexionamos en el relato de la creación, se nos cuenta de que Dios, todo lo que hizo, absolutamente todo lo que hizo, era bueno, funcional, era perfecto, era maravilloso, era hermoso. Y Él creó a la humanidad para que pudiera trabajar en sociedad con Él, para gobernar sobre eso hermoso y maravilloso que Él hizo. ¿Ustedes creen que él puso a la humanidad en el mundo para que lo destruyera? Por supuesto que no. Entonces, cuando nos alejamos de Dios, terminamos usando mal hasta la creación. Y de ahí que podamos observar cómo en nuestros tiempos, ¿verdad? Exista tanta contaminación, exista tanta destrucción ambiental, exista tanta maltrato, incluso a las especies animales. Entonces, es como podemos observar cómo el ser humano termina
apropiándose de la creación de Dios y tratándola como un objeto propio, solamente por no conocer al Dios que lo creó y lo que Él realmente quiere hacer con esa creación. Así que una teología sana, mis hermanos y hermanas, nos acerca a Dios de una forma más íntima. Una teología sana nos impulsa a amarnos a nosotros mismos. Una teología sana nos impulsa a amar y a servir a otras personas. Y una teología sana nos impulsa a cuidar lo que Dios ha hecho. Y todo esto como resultado de que podemos acercarnos a Dios y conocerlo de una forma más íntima. Así que si esto no es importante en la vida de un cristiano, ¿qué podría ser más importante que esto? De tal manera que una teología sana es fundamental para una vida cristiana cercana a Dios, una vida cristiana que realmente refleje lo que Dios está haciendo en nuestra vida.